Hemos estado comentando todas las denuncias, spots de la spotiza a la que estamos sujetos todos los mexicanos en plenas campañas electorales, las multas, las críticas, todo lo que hacen los partidos políticos. Y me comunico ahora con la consejera del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín, para que nos cuente cómo vamos en el proceso, esto de las multas, de los spots. Consejera, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días. Buenos días, Vianey. Saludos a tu auditorio. Parece que arrancaron con todos los partidos y al menos lo que estamos viendo ahorita, y tal vez el ejemplo más radical de eso son los partidos nacionales, PAN y PRI, echándose con todo. ¿Hasta qué momento, consejera, ustedes estarían analizando cuándo es digamos, una denostación, cuándo es una calumnia, cuándo se vale esta guerra, campaña de contraste, como le llaman? Pues mira, bien, ese es un tema que es muy relevante. En estas, lo que efectivamente se ha llamado campañas de contraste, pues los partidos políticos lo que hacen es señalar las críticas hacia los otros. La crítica, por supuesto, que está permitida. La crítica, incluso una crítica fuerte, está permitida en nuestro sistema democrático, pues porque tenemos un principio fundamental, que es la libertad de expresión. Y esa libertad de expresión, recordemos que no solamente es una libertad de los partidos, esta se asocia a la libertad que tienen las y los ciudadanos de conocer aquellas opiniones, de conocer aquellas posturas, y además de someter a escrutinio público a los distintos personajes públicos relacionados con los partidos, es decir, servidores públicos emanados de determinado partido político o dirigentes de los propios partidos políticos. Lo que la Constitución claramente prohíbe es la calumnia. ¿Qué significa la calumnia? La imputación de un delito falso. Eso está prohibido. No se puede decir tal persona es un ladrón si no ha sido sancionado por ser un ladrón. Eso no se permite porque entonces lo que se está presentando, por supuesto, que es información que no tiene por qué tolerar una persona que es acusada de un delito falsamente. Fuera de eso, el espacio de crítica, el espacio de contraste, el espacio para cuestionar es un espacio de libertad, porque los temas, recordemos, pues finalmente son temas de interés público. Y las discusiones son discusiones de interés público. Ciertamente iniciaron los spots del PRI, del PAN, con mensajes fuertes, unos contra otros, pero los temas de fondo son temas que me parece que no pudiésemos negar que son temas de interés general. La corrupción en este país, el uso indebido de recursos públicos, la impunidad, que es materia pues de muchas críticas y de muchas denuncias. Entonces, consejera, a ver, por ejemplo, en el caso del famoso spot que ustedes pidieron que se bajara al PAN porque decía del líder nacional del PRI, del reloj de los 2 millones, el problema no es decir los 2 millones, sino cuando lo asociaron con la corrupción, porque eso no se puede comprobar. Pero en el caso, por ejemplo, del PRI, que dice, ¿qué opinas de las reuniones estas que tienen los panistas y que además contratan chicas de la vida galante? ¿Qué te parece? Eso sí es un hecho, sí se vale, nomás lo están poniendo en blanco y negro. ¿Es más o menos así? Más o menos es así. Siempre las comisiones de quejas tienen una gran discusión respecto a hasta qué punto hay calumnia, en qué momento se da la calumnia y en qué momento no se da la calumnia. En qué momento se asocia a determinado personaje con un delito, se le imputa o no se le imputa un delito. La decisión mayoritaria de la comisión de quejas en el caso del spot del PAN relativo al dirigente del PRI y los relojes, la comisión consideró mayoritariamente que sí había una imputación de un delito. Y en el caso de las fiestas se consideró mayoritariamente también que no había bueno, ese sí fue por unanimidad, me parece, el de las fiestas, que no había como tal no es cierto, perdóname, sí fue por mayoría, no había una imputación de un delito. Consejera, ahorita que hablaba de quejas, hasta el momento, en lo que llevamos el proceso electoral, ¿cuántas quejas han recibido? ¿Cuántas multas han ustedes, independientemente que se hayan impugnado, hayan puesto a quiénes? ¿Cuál es el panorama general hasta este momento, el corte de caja? En esto es importante recordar un detalle, Vianey, que es materia de la última reforma electoral del 2014. Anteriormente, si nosotros recordamos, por ejemplo, el 2009 o el 2012, el IFE
era quien imponía las multas por todas las conductas. Es decir, todas las denuncias que veíamos, al final el IFE las sancionaba en su caso, y después se podían ir al tribunal para impugnar la decisión del IFE. Con la reforma, lo que se decide es que, en particular, lo voy a poner de la forma más sencilla tal vez, las quejas que tienen que ver con radio y televisión, que suelen ser las más escuchadas. Ajá. Estas quejas, primero, el que presenta la queja puede solicitar medidas cautelares, es decir, que se suspenda la difusión de cierta propaganda, que se baje un spot. La comisión de quejas determina si preventivamente se baja o no, en tanto se resuelve el fondo, porque pudiera generar un daño. Ahora, si la comisión, con independencia si la comisión de quejas decide que se baje o no, se investiga. ¿Quién investiga? El INE. El INE tiene un área que es la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, que realiza toda la investigación, pero el Consejo General del INE no es ahora quien determina las sanciones en estos casos. A quien le corresponde determinar las sanciones es al Tribunal Electoral. A la Sala Regional Especializada las resuelve en primera instancia, y si quien fue sancionado o a quien no se le sancionó determinada conducta están inconformes, pueden acudir a la Sala Superior en una impugnación. Muy bien, y entonces primero llegan con ustedes las quejas y ustedes ya las distribuyen dependiendo. Llegan con nosotros las investigamos, nosotros podemos determinar a través de la comisión de quejas si se conceden o no se conceden medidas cautelares, es decir, si se suspende o no, pero la sanción en estas quejas en particular le corresponde ya no al INE imponerla, sino al Tribunal Electoral. ¿Y cuántas quejas tenemos? Ahorita han llegado durante este proceso electoral, cerca de 150 quejas más o menos. ¿De los partidos políticos? De los partidos políticos o de particulares. También. Efectivamente. Consejera Pamela San Martín, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días, seguimos pendientes. Muchas gracias a ti, Vianey, y saludos nuevamente a tu auditorio. Muchas gracias. Y bueno.